A ver, lo primero y más resaltante es la baja importancia que le damos al voto presidencial y sobre todo congresal, ¿no? Solo 28% de los peruanos consideran muy importante votar por el presidente, solo el 20% de los peruanos consideran muy importante votar por el Congreso. Exactamente, no sé, encuesta, estudio, ¿cómo lo llamamos? ¿Cómo estás, Rolando? Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Jesús. Muchas gracias por la invitación. Sí, esta es una investigación muy profunda con la preocupación que tenemos para mejorar la calidad de los electores. Es decir, podemos tener una gran preocupación por los candidatos, para que se presenten los mejores, pero si nosotros no sabemos escoger, no sabemos elegir mejor a nuestras autoridades, como tú dices, somos los responsables de haberles dado ese poder. Y lo que hemos buscado es entender cuán responsables somos en ese proceso y es alarmante los resultados que hemos encontrado. Sí, tengo aquí este estudio. No es una encuesta en realidad, ¿no? ¿A cuántas personas se le hizo esto? 1.234 a nivel urbano-rural con representatividad nacional. Ok, a ver, ¿cuáles son los primeros resultados de esta investigación que ustedes han presentado? A ver, lo primero y más resaltante es la baja importancia que le damos al voto presidencial y sobre todo congresal, ¿no? Solo 28% de los peruanos consideran muy importante votar por el presidente, solo el 20% de los peruanos consideran muy importante votar por el Congreso, con lo que quiere decir que el nivel de relevancia que tiene esa decisión para nosotros es muy bajo. Y entre broma y broma le damos más tiempo a escoger un celular, una refrigeradora, un televisor, que a escoger a nuestras autoridades que definirán el futuro de la salud, de la educación, del transporte en nuestro país, ¿no? Bueno, hay una degradación también de la participación política del ciudadano, no le interesa mucho el tema, ¿no? Esa es otra alerta, ¿no? En el último proceso, cerca del 30% de ausentismo a la hora de votar. Eso es decir, no vale la pena, no vale el esfuerzo y eso tenemos que corregirlo. Porque si no decidimos de manera informada, consciente y racional, sale lo que tenemos hoy en día, que cada día nos preocupa más, nos alarma más y la verdad que degrada todo el ecosistema. Porque con estas autoridades, ¿para qué me esfuerzo? Más bien hay que romper esa situación de cara al 2026. Ok, aquí hay un tema que es importante, una pregunta inicial. ¿Cuál considera que es más importante, por lo cual tenemos muchas autoridades de mala calidad? Porque los ciudadanos no sabemos elegir bien, el 89% lo está reconociendo. Totalmente. Eso sí es una sorpresa que ya nos da un punto a favor, ¿no? Es decir, ya aceptamos que la culpa es nuestra, pero lamentablemente, punto siguiente es, oye, ¿por qué ello? Porque tenemos malos candidatos. Entonces, le estamos trasladando toda la culpa al candidato y nuevamente nos decimos, oye, algo tenemos que hacer nosotros. Pero aquí, temas muy importantes, la gente no se informa antes del proceso, la gente no conversa del tema. 76% de los peruanos no entienden cuáles son las funciones del Congreso. Entonces, como, si vas a escoger un trabajador en tu empresa, tienes que saber a qué se va a dedicar para poder escoger al mejor para la posición. Hoy día no hacemos eso. Vemos caras lindas, sonrisas, o vive en mi zona, o todo, y votamos más emotivamente que racionalmente. Ok, yo estaba viendo el estudio me parece importante, así como las encuestas que se han presentado, porque claro, ya empezamos a entrar a un mes neurálgico, ¿no? O sea, julio es importante porque, claro, vamos a tener el último mensaje, entre comillas, presidencial, y luego ya pasaremos a tener el desarrollo propio, ¿no?, de lo que es una elección, hasta octubre que hay definiciones de candidaturas, pero esta es la elección históricamente más complicada de todas. Tienes 49 posibles candidaturas. Bueno, ya se van reduciendo poco a poco los candidatos, ya de Soto salió esta semana, ¿no es cierto? Ahora, pero a mí lo que me llama la atención es esta pregunta. ¿Con cuánto tiempo de anticipación decide por quién votar para presidente de la República? Entonces, siempre se dice que el voto se decide en la cola, pero según lo que tengo aquí por parte de ustedes, dice que el 32% lo hace más de un mes antes de la propia elección, ¿no? Seguido, por ejemplo, de un mes antes con el 30%, unas semanas antes con el 28% y solo el 9% lo hace el mismo día. Ya, entonces, ahí como que hay ya una primera contradicción de mi parte, ¿no? Totalmente. Lo que pasa es que nos hemos dejado guiar mucho por hipótesis y este es el primer estudio que le pone cifras a conductas. Y lo que vemos es que sí, es solo un 9%, es decir, 1 de 10, que tampoco es tan poco. Ellos podrían marcar toda la diferencia en el resultado, claro, pero el 71% de los peruanos toma su decisión en los últimos 30 días. Con lo que quiero decir, hoy, cuidado con todas las encuestas electorales, porque pueden estar muy bien hechas, pero si la persona al frente en real
toma su decisión en los últimos 30 días, todo lo que vemos hoy en día puede cambiar de un día para otro en ese espacio. Ahora, la intención también de esta campaña que queremos desarrollar es que las personas piensen, discuten todo y puedan tomar una decisión formada con mayor anticipación, que es lo que corresponde dada la responsabilidad que amerita el votar por nuestras autoridades. Bien, claro, ahora, esto tiene mayor incidencia, por ejemplo, en el voto joven, ¿no? Totalmente. Ahora, lo interesante es que hay una hipótesis, decíamos hoy, los jóvenes ya no creen en la política, desesperanzados, pero lo que hemos notado es que si bien es bajo en jóvenes, a medida que uno va teniendo mayor edad o mayor experiencia es peor. Es decir, hay una decepción por los frutos de los procesos anteriores. Entonces, los jóvenes aún así siguen siendo la esperanza de cara al 2026. Nos quedan solo 10 meses, ¿ah? Claro. Y 11 días, si no me equivoco. Entonces, tenemos que ponernos las pilas para todos los peruanos tomar una decisión con más información, con más crítica para validar qué cosa es válido y qué no, y decidir por nuestras autoridades de manera más racional, con mayor criterio, y no solo con el corazón o las emociones como lo hemos venido haciendo en los años pasados. Claro, bueno, en el marketing político se dice obviamente que se tiene que, por ejemplo, posicionar un producto, y en este caso el producto es el candidato. Por eso en todo caso siempre se trabaja en función de las emociones. Poco o nada, ¿no es cierto?, se toman en consideración los planes, las estructuras, y creo que ahí es donde estamos fallando como ciudadanos, ¿no? Que deberíamos fijarnos un poquito más en el entorno, ¿no? No miramos el contexto. Y probablemente un paso anterior, es decir, hay que hacer el posicionamiento del sistema electoral, es decir, ¿por qué es importante ir a votar? ¿Cuáles son las consecuencias de no hacerlo? ¿Cuáles son las consecuencias de decidir de manera irresponsable quiénes van a ser estas autoridades? Porque vamos a votar realmente a la ligera, es decir, no nos informamos adecuadamente. Casi el 80% de los peruanos recibe la información, no la busca. Es decir, lo que ve en el TikTok, lo que ve en el Facebook, es lo que termina marcando lo que va a decidir, y no puede ser así. Es interesante lo que comentas, porque se condice mucho con lo que saca Dato Uno Día respecto al tema del perfil de votante joven, que ahora pues obviamente le preguntan a ellos dónde es que más te terminas tú informando, ¿no? Y claro, las redes sociales el 73%, la televisión el 50%, la radio el 9%, siendo la radio el medio del debate público, por encima de la televisión, porque claro, no hay mucho debate dentro de la televisión. Entonces, a mí sí me extraña esto, digo, amigos o familiares el 6%, diarios impresos el 4%, bueno, ya no se lee tanto, ¿no?, en papel. El podcast o programas informativos 3%, y los podcasts son los que están en este momento, digamos, teniendo mayor atención, ¿no? Están creciendo, pero aún así llegan a una base pequeña de consumidores o de peruanos. Bueno, siguen siendo los medios de comunicación, en todo caso, los tradicionales, hegemónicos en ese sentido. A ver, es interesante. Los más vistos son las redes sociales, pero los que cuentan con mayor confianza son los tradicionales. Sí. Televisión, radio y prensa son muy importantes. Lo que tenemos que hacer es cómo hacemos que esta audiencia vaya y busque esa información y no se deje llevar únicamente por lo que le llega. Claro, ahora, pero aquí el componente es importante, porque eso es para la vida misma, el contraste, porque claro, vamos a tener, alguien me preguntaba qué tanto la inteligencia artificial iba a cobrar, ¿no es cierto?, protagonismo en esta elección. Yo creo que mucha en realidad, ¿no es cierto? Totalmente. Y es tanto así, y probablemente sea una de las grandes alertas a tener cuidado, es qué hacemos para que las personas sepan discernir qué es válido y qué no es válido. Porque puedes ver, así como vimos al Papa haciendo bicicleta en algún momento y era una imagen de inteligencia artificial, eso no puede pasar con todos los candidatos. Bueno, vas a tener videos, audios, textos, ¿no es cierto? Llamadas telefónicas y todo que pueden ser y en ese sentido los medios tradicionales tienen la posibilidad todavía, y ese es el criterio, de hacer justamente el cruce de información. Esta pregunta, ¿cómo se identifica usted políticamente? Entonces, también aquí me pongo a pensar, porque claro, si tienes el Latinobarómetro del año pasado, aquí nomás presentando de que la gente, el 87% no está muy de acuerdo con el sistema democrático, ¿no es cierto?, y que busca, ¿no es cierto?, posiblemente a alguien mucho más autoritario, que es lo que yo siempre digo. O sea, este país anhela un dictador de alguna manera, ¿no es cierto?, alguien que ponga la mano dura. Pero ustedes dicen, a ver, ¿cómo se identifica usted políticamente? Con el centro el 61%, con el centro, pero ese centro no existe en este país, ¿no? Ok, dice derecha 29%, izquierda 11%. Arranquemos desde una de las principales conclusiones. El peruano no está informado, por lo tanto, en realidad no entiende qué cosa hay detrás de centro, derecha o izquierda. Bueno, para pensar, ni siquiera es que haga vida política, ¿no? Mira correcto.
no hacen vida política. Solo el 9%, 10% dice que converse políticas entre amigos y familia. Entonces, el centro es la respuesta safe, si queremos decir, ¿no? Y luego vemos que derecha está un poquito más que izquierda, todo, pero la verdad de la verdad es que aquí falta un verdadero proceso de información, de toma de conciencia y que las personas sepan cuáles son los criterios adecuados para decidir sus autoridades. O sea, en suma, no entiende qué es izquierda en este país, tampoco no entiende qué es derecha y menos entiende lo que es el centro. Entiende, seguramente pensará que el centro es lo... el ni fu ni fa que no me pone a tomar partido, ¿no? Es decir... Bueno, pero eso no es tanto así, ¿eh? Sí. O sea, bueno, Correcto. solo para decirles que de los 49 que se podrían presentar, más o menos, no, ya menos, ¿no? Hasta este momento ninguno es de centro. Sí. O sea, no hay un centro concreto, ¿no? No existe el centro en el país, se perdió hace mucho tiempo. Sí, correcto. Es que es más difícil construir un discurso de centro que de un lado o del otro, ¿no? Pero en ese sentido también, nuevamente, es educación. Ujú. ¿Por qué? Porque no es solo afinidad, sino es saber si estos candidatos están haciendo promesas que se van a poder concretar, si van a tener las capacidades de hacerlo, con qué equipo, ¿no? Se Ok, presentan. esa es la siguiente pregunta, que linda básicamente con el populismo cuando ustedes preguntan. De la siguiente lista, ¿qué tipo de candidato cree usted que tiene más posibilidades de ganar en el año 2026? Y es unánime prácticamente, ¿no es cierto? ¿Quién proponga crecimiento y trabajo? Ahora, claro, ¿cómo generas eso, no? Sí. O sea, claro, tú dices que proponga crecimiento y trabajo, ya, pero ¿cómo lo va a hacer? Mira, en verdad, yo creo que lo mejor es que haga las cosas para no frenar el crecimiento de nuestro país. Hoy día estamos en unas condiciones maravillosas de crecimiento y el país no las concreta porque lamentablemente tenemos problemas como el de ayer, ¿no? Un lindo aeropuerto sin vías de acceso, un lindo puerto de Chancay sin carretera para llegar allá. Mira, y esto es unánime, ¿no? 61 en Costa, Sierra, Selva y, bueno, Lima, ¿no? Que es el bolsón electoral más importante del país. Después sigue, ¿quién proponga tener mano dura? Bueno, también ahí hay cierta inclinación, ¿no es cierto? Ya si tú tienes el 30%, eso es serio también, ¿no es cierto? En realidad, y yo creo que lo que más que buscan es efectividad, más que un dictador, es decir, alguien que haga que las cosas sucedan. Ujú. Claro, pero aquí ya viene el ítem populista, ¿no? Quien proponga mucha ayuda, bonos, víveres, programas sociales, y ahí como que la tendencia es no tan alta, ¿no? No tan alta, y lo interesante es que el votante ya es consciente de eso. Muchos de ellos les hemos preguntado sobre las dádivas en los procesos electorales y dicen, no, yo lo voy a recibir, pero eso no va a decir por quién que vote por él, ¿no? Ujú. Luego viene, ¿no? Muchos consideran que sin ser lo ideal debemos aceptar que los políticos roben, siempre que hagan obra. Acá se equivocaron, pusieron broma, pero es obra, ¿no? La pregunta es, ¿está usted de acuerdo o en desacuerdo con esa posición? De acuerdo 18%, en desacuerdo el 82%. Bueno, o sea, no sé si la realidad nos muestre otro panorama realmente, Es ¿no? que la realidad muestra otro panorama. Es decir, el 85% de los peruanos dicen que nuestras autoridades hacen más daño que bien. Es decir, no es lo que yo quiero, pero es lo que termina sucediendo. Dime una cosa, cuando uno va a hacer este tipo de estudios, ¿podría pasar que le cueste a la persona decir la verdad? Puede, pero estos trabajos están diseñados justamente para que no suceda. Por ejemplo, ¿no? Esta encuesta fue presencial en hogares. Es decir, aquí no ha sido ni forzada por teléfono, ni internet, ni autoaplicada. Entonces, esa cercanía, un encuestador más cotidiano, te permite levantar con mayor nivel de sinceridad. Y la forma de redactar las preguntas buscan que no haya sesgo, es decir, que la persona no se siente incómoda de contestar ni de un lado ni del otro, que sienta todas las respuestas son válidas y además confidenciales. Ujú. Bueno, este es un estudio bastante amplio, la verdad, que tiene muchos componentes. A ver, aquí hay una pregunta también que es importante. Según la siguiente lista, ¿cuáles considera que son los 3 problemas más importantes que enfrenta usted y su familia? La inseguridad ciudadana, ya esto es tangencial. Totalmente, es un tema higiénico que cualquier candidato va a tener que atacar. Ya no es una percepción, ¿no? No, es decir, a ver. Porque claro, ese era el argumento de algunos gobiernos, ¿no? Para tener una salida respecto al fracaso de la lucha contra el crimen, que ahora ya pues está muy, muy presente, no solamente en acciones, sino que se entiende de que ya son economías importantes y legales, ¿no es cierto?, y que van a buscar tener mayor protagonismo dentro de la escena política. Sí, ahora, es una realidad muy compleja también de analizar. ¿Por qué? Porque percepción es realidad. Es decir, más gritemos el problema, la gente lo va a tomar más como parte de su día a día.
pero a nivel de Latinoamérica, el Perú sigue siendo de los países más seguros de la región. Entonces, pero eso no deja de lado que tenga que sea algo que tengamos que controlar y corregir. Claro, mira, inseguridad ciudadana 73%, falta de empleo 57%, corrupción 49%. Bueno, ya si solamente resolvemos corrupción e inseguridad, tendríamos un mejor país, ¿no? Y eso, Correcto. obviamente, si tú tuvieras menos inseguridad, menos crimen y menos corrupción, tendrías más empleo. O sea, esa es básicamente la fórmula, ¿no? La receta que tú tendrías que apostar como candidato, ¿no? O como partido político. Pero como país tenemos que apostar a que las personas voten más informadas, con más criterio y más conciencia, no solo con emociones. Y no buscar al candidato perfecto, sino buscar al candidato que mejor pueda hacer las cosas, pero realmente fruto de un análisis serio. Claro, pero aquí es importante esto, ¿no? Y me detengo en esta pregunta porque, repito, y permíteme que sea incisivo en ese sentido. Si tú como candidato desarrollas una propuesta para acabar con la inseguridad y con la corrupción, el resto de cosas se va resolviendo, Correcto. ¿no? Pero lo que falta es que el electorado le pregunte, ¿y cómo lo vas a lograr? ¿Es posible o es solo promesas? ¿Qué se puede hacer? ¿Y en cuánto tiempo lo vas a poder concretar? Porque de promesas nos podemos llenar mucho, pero la verdad lo que necesitamos es gente capaz de ejecutar y lograr los resultados. Bien, del directorio de Arellano Consultoría para Crecer. Y este estudio, que es importante, que tiene que ver con cómo votamos los peruanos. Lo hacemos mal. Categóricamente no lo hemos comentado a lo largo de estos últimos minutos. Dice aquí, ¿por qué sí votó en el año 2021 por el presidente de la República? Estamos hablando de edades de 18 a 24 años. El 66% dice porque mi voto contribuye a mejorar el país. Y el país no mejoró para nada. O sea, hasta en eso hay una mala percepción respecto a este tema, ¿no? Sí, totalmente. Pero ahí es que es solo 66. Y no nos olvidemos, hoy día las elecciones se están definiendo con 40.000 votos. Entonces necesitamos que en realidad el 99, si no el 100% de los peruanos tengan ese compromiso de creer que su voto cambia el país. Ok, esta pregunta creo que es válida, porque lo que viene de esto que ustedes han preguntado, ¿no es cierto? Hay un ítem que dice, para evitar pagar multa, 25%, porque quiero escoger el candidato de mi preferencia, 25%, para que no gane un mal candidato, 20%. Pero cuando a mí me ponen esto de para evitar pagar una multa, el 25%, yo me pregunto, o sea, ¿sería adecuado, por ejemplo, que las elecciones no tengan carácter obligatorio y sean, por ejemplo, no sé, o sea, que tú tengas la posibilidad de elegir si vas a votar o no, como lo es en Chile, por ejemplo? Yo creo que es una pregunta que depende mucho de las realidades de cada país. En el Perú creo que no sería conveniente, porque lamentablemente es difícil ir a votar. Entonces, si no lo hacemos obligatorio, muchas personas no irían, por lo tanto, las autoridades no los representarían. Y esa pregunta no la veo formulada aquí, me hubiera parecido interesante en este contexto, ¿no? Si se legisla las elecciones en el futuro para que estas no sean obligatorias, no se pague una multa. Sí, tienes mucha razón, pero en el fondo la gran preocupación de este estudio es el 12 de abril. Ese es un tema Sí, de, por ejemplo, discusión constante en Chile. He cubierto en los últimos años elecciones en ese país con mayor incidencia que en otros países, pero ese fue, por ejemplo, un foco de atención mío. Y que cada vez, a cada elección que iba, era menor el número de participación, pero igual seguían ellos participando del debate político. Totalmente, es decir, nuestro sistema tiene muchas opciones, cosas que se podrían perfeccionar en el futuro. Pero ahorita, de manera concreta, es este hito, ¿no? Puede ser un punto de no retorno para el país. Estamos en una situación donde cada proceso es peor. Tenemos que cambiar esa situación de manera importante. Y uno de los elementos que poco se habla, por ejemplo, y ahí no quisiera dejarlo de pasar, es lo importante que es la primera vuelta. Es decir, muchos peruanos decimos, no, la primera votamos porque todo se define en la segunda. No, pero la segunda Falso así. Catastróficas son las segundas vueltas en este país. Correcto, pero además catastróficas son las primeras, porque en las primeras definimos al Congreso. Y el Congreso es el que decide las leyes y todo. Bueno, en eso tiene razón. Y eso es importantísimo. Y claro, ahora, es importante esto que tú comentas, porque el Congreso finalmente es el que respalda al presidente de la República, ¿no? Y ya hemos visto que los últimos no han tenido mucho apoyo congresal, ¿no? No han tenido bancadas. Es porque hay esa desconexión. Es decir, y la situación con el Congreso es realmente crítica. 76% de los peruanos no sabemos la función del Congreso. Es decir, el 68% de los peruanos marcan un número de un congresista
63% de ellos ni se informaron al respecto. Es decir, alguien me dijo marca tal número y lo marcaron. Es decir, es realmente irresponsable. Y ellos son los que deciden las leyes, los presupuestos. Y ahora tenemos este nuevo modelo de retorno, ¿no?, de la bicameralidad, donde vas a tener que elegir senador, diputado y eso. Y al costado está esto que a mí me parece una tontería, que ya debería ser hace rato desaparecido, que es el representante ante el Parlamento Andino. Parlamento Andino, ¿no? No, sí, a ver, si la gente no estudia, no se informa para tomar el examen, y va a ser un examen 5 veces más difícil. Vamos a tener 5 votos que dar. La plancha presidencial, diputado por representatividad nacional, diputado por representatividad local, y luego senador, y luego congresista para Parlamento Andino. La gente se va a equivocar, va a marcar cualquier cosa. Bueno, y a eso súmele el tiempo, ¿no?, de votación, que no se está hablando de eso, los organismos electorales no están hablando, pero si antes te demorabas posiblemente 1 minuto o 2 minutos, se te hace demorar un poco más porque vas a empezar a buscar entre toda la cédula de votación, va a ser bastante grande, ¿no? O sea, y eso también va a generar problemas en el proceso electoral que se viene, ¿no? El doblar la sábana para meterlo en la urna nomás, ya nos vamos a demorar. Entiendo de que va a haber una modificación en temas horarios, que va a empezar muy temprano y va a terminar ya no a las 4 de la tarde, sino creo que entre las 6 o 7 de la noche, ¿no? Seguramente la que se viene. Pero ahí hay un punto importante. Los peruanos tenemos que practicar incluso. Digamos, vamos a tener que saber cómo ir a votar para tampoco equivocarnos en el proceso. Porque todo el voto de un peruano es válido. Entonces tenemos que ejercer ese poder de manera responsable hasta el final, marcando adecuadamente para que nuestro voto cuente y tengamos mejores autoridades. Ok. Finalmente dice, yo voto por el candidato que prefiero, aunque no vaya a ganar, 72%. A ver, o sea, sí, ¿no? Pero tampoco, digo. Tú tendrías que ver cuál es la mejor opción para tu país, ¿no? Totalmente. Por encima de muchas cosas. De 15% por el candidato que tiene más posibilidades de ganar. No sé, o sea, yo siento que la realidad realmente es completamente distinta. Dice, no voto por nadie si mi candidato preferido no ganara, 13%. O sea, tendríamos que estar de verdad muy, muy metidos en el cerebro de cada individuo cuando va a decidir por alguien, ¿no? O por algo. Pero en esa línea y lo que hemos encontrado es que existen 4 tipos de peruanos y solo 1 de 4 lo consideramos cerebral, es decir, que ha llevado un proceso racional para la toma de las decisiones. Los 3 otros ha sido emocional, sea por cólera y que votan por el mal menor, o sea emocionalmente, porque me parece simpático y bonito lo que dice, ¿no? Ok. Bueno, vamos a tratar de invitarlos a ustedes más adelante para tener mayores detalles de lo que significa votar bien. Creo que es importante que el público tenga ya estas posibilidades, sobre todo porque como medios de comunicación estamos en la obligación de darle la mejor información a nuestra audiencia en general, ¿no? El público que en este momento está iniciando actividades, los taxistas, las amas de casa, los mercados, los agricultores al interior del país, el país entero, ¿no es cierto?, que se comunica a través de la radio, ¿no? Y que se informa a través de la radio. Ahora, justamente esa es una de las últimas preguntas. Y en el periodo electoral de la siguiente lista dice cuál es el medio de comunicación que más se utiliza para informarse sobre los candidatos a presidente y congresistas. 78% la televisión abierta. 87% redes sociales, Facebook, Instagram y TikTok, 34% la radio. Y yo sí quisiera decirles a ustedes, y no sé si tengas tú la misma percepción, que tengan cuidado mucho con las redes sociales. Ese va a ser un campo de batalla que ya ha demostrado que no tiene mayor control. Totalmente, ¿no? Y sobre todo que el ciudadano reconoce que hay un 30% de desconfianza en lo que te llega en las redes sociales. Es decir, el tema de los fake news y lo que comentábamos de la inteligencia artificial, la gente sabe que le va a llegar cosas de las cuales no va a poder creer. Lo que nos corresponde es darle las herramientas para que puedan discernir o para que puedan contrastar, hoy lo que escuché en la tele, en la radio, condice lo que viene aquí o no, ¿no? La gente tiene que tener una mirada mucho más crítica para que podamos tener mejores autoridades. Rolando, muchas gracias por la visita. No, gracias a ti y nuevamente, no solo hablemos de los candidatos, hablemos del elector, hagámosle recordar la importancia de que analice, se informe y tome la mejor decisión para el futuro de nuestros hijos. Bueno, desde aquí un saludo para tu padre, ¿no? Un gran profesional, siempre analizando
la coyuntura, pero